Bienvenidos al Estudio Bíblico, hoy terminando ya esa primera carta de Tesalonicenses. Continuamos en el capítulo 5, llegamos al versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. De esta manera terminaremos esta primera carta de Tesalonicenses y hablaremos sobre el ósculo santo. ¿Qué es esto del ósculo santo? Algo que hacemos todos los días, algo a lo que le damos importancia en muchas ocasiones, otras no, tiene más valor de lo que pensamos. Y te estoy hablando del saludo. Sí, el saludo que nos damos cada vez que nos encontramos con alguien o cuando nos presentamos con una persona que no conocíamos. Ese acto simple es de importancia para los primeros cristianos en su comunión diaria. Si te has dado cuenta, ya no tiene el mismo valor. Ya no nos saludamos. Ahora hacemos gestos. Con los ojos hacemos como ¡hey! Y ya está. Es como si fuera un saludo. ¿Por qué? Yo creo que este es un tema que poco se habla. El ósculo santo que estaba mencionando Pablo en este versículo 26 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. El beso se conoce en todo el mundo como una muestra de amor, ¿verdad? Y afecto para con esas personas que queremos y apreciamos. Lo damos a nuestros familiares, lo damos a nuestros amigos o incluso a esa persona amada. ¿Pero qué es el ósculo? Buscando en los diccionarios que hay en internet, la palabra ósculo viene del latín osculum. Quiere decir beso con respeto y afecto. El saludo por medio de un beso era una práctica común en la iglesia primitiva. De hecho, aquí Pablo nos está diciendo, saludaros entre vosotros con ósculo santo, con ese respeto, con ese afecto. Si indagas en las costumbres antiguas, Justino Mártir, Tertuliano y Agustín eran escritores antiguos de esos primeros años. Dejaron algunas citas interesantes. Por ejemplo, terminadas las oraciones, es decir, en el culto, nos damos el ósculo de la paz. Esto lo dijo Justino Mártir. ¿Qué oración es completa separada del beso santo? ¿Quién impide la paz en su servicio al Señor? ¿Qué clase de sacrificio es el del que se marcha sin dar el beso de paz? Esto lo dijo Tertuliano, año 1197 después de Cristo. Son algunas frases escritas por estos escritores, nunca mejor dicho. El beso era y es todavía una costumbre común en la tierra. Es común como un saludo. Como sabemos, se da a las personas en la mejilla, en la frente, en la barba, en las manos, en los pies, pero no en los labios. Estamos hablando del ósculo santo. De acuerdo al libro mundial, los japoneses y los chinos, por el contrario, rara vez hacen esto. De hecho, hay saludos que dos personas se tocan la nariz el uno al otro con su propia nariz. La habéis visto y hemos visto en películas. Creo que es el saludo de los nórdicos, de los vikingos. Pues en los tiempos de Jesús era costumbre besar a los huéspedes o invitados y estos esperaban ser besados al entrar. ¿Esto no te resulta familiar a ese pasaje donde Simón invita a Jesús a su casa y Jesús luego le dice, mira, me has invitado pero no me has dado un beso, no me has dado ese ósculo santo? Está hablando también de esa mujer que enjuaga los pies de Jesús. Jesús comentó sobre su recepción a este fariseo. No me diste beso, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Lucas capítulo 7, versículo 45. A lo mejor esto para nosotros parece extraño, ya que la forma común de saludarse en los países occidentales no es el beso. Los hombres se dan la mano cuando se reúnen. Se saludan en otra sociedad abrazándose. Palmadita en la espalda. Pero en vez de en otros países, por ejemplo en Palestina, en vez de hacer esto, se colocaba la mano derecha sobre el hombro izquierdo de su amigo y se le da un beso en la mejilla derecha. Y luego se invierte la acción. Se coloca la mano izquierda sobre el hombro derecho y se da un beso en la mejilla izquierda. Por ejemplo, esto es en la cultura palestina.
Por regla general, el ósculo santo se llevó a cabo entre personas del mismo sexo. Los hombres solo saludaban a los hombres y las mujeres a las mujeres. Y la Biblia menciona el ósculo santo 5 veces. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Lo acabamos de leer, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay referencias en Romanos capítulo 16, versículo 16, también en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 20, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 12, el ya mencionado 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26 y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 14. Estaba leyendo que en el Antiguo Testamento el uso de la palabra nasak, no sé si lo he dicho bien, significa besar. Era utilizado en referencia de los familiares. Hay referencias bíblicas. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Cantares capítulo 8, versículo 1. También se encuentra en Génesis 27, versículo 26. Habla sobre Isaac y Jacob. Génesis 29, 11 habla sobre Jacob y Raquel. Génesis 33, 4 habla de Saúl y Jacob. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 33 habla de David y Absalón. Y Primera de Reyes capítulo 19 versículo 20 habla de Eliseo y sus padres. Es decir, que el besak era utilizado en los familiares, pero también es utilizado como amistad y afecto. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 41. Este es el pacto entre David y Jonatán, que muchos desvirtúan la palabra diciendo que David y Jonatán eran homosexuales por este versículo. También en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 5 habla sobre Absalón y los que acudían a él. Y en 2 de Samuel capítulo 20 versículo 9 habla sobre Joab y Amasa. El beso era amistad y afecto. Pero nuestra sociedad quiere manipular la palabra de Dios, haciendo de que Jesús era un machista, de que Jesús incluso estaba casado con María Magdalena. Mencionan que David fue homosexual por este versículo. Besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más, hablando de ese David y Jonatán. Pero es que el besar también lo menciona Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. Habla sobre el amor entre dos personas. Oh, si él me besara con besos de su boca. En Proverbios, capítulo 7, versículo 13, también habla de esto, del amor fingido de esa mujer extraña. Cuidado con la mujer extraña. Pero también el besar, también eran prácticas idólatras. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra fileo, que es besar, ser amable, y la palabra catafileo, que es besar a fondo o ser muy amable. La primera referencia, Mateo capítulo 26 versículo 48. Hay otra en Marcos capítulo 14, versículo 44 y en Lucas capítulo 22, versículo 47. Ese es el beso con el que Judas traicionó a Jesús. La misma palabra se usa de la mujer que besó los pies de Cristo, Lucas capítulo 7. Os saludo de ese padre al hijo pródigo que regresa, que también lo menciona. O de la despedida de Pablo de los cristianos en Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 37. Ósculo santo. El ósculo santo, tal como se menciona en la palabra de Dios, no era algo romántico, ni debía ser llamativo a la carne. Más bien era un símbolo de unidad, de pureza, de amor, de sinceridad, que es lo que existía entre la hermandad cristiana. No es como hoy en día que se ha denigrado, que se ha corrompido tanto, puesto que se debería guardar en santidad, es una orden que no era para practicarla con todo el mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. De hecho, se dice que los miembros de la congregación esperaban hasta que los visitantes y los no conversos
no estuvieran para así saludarse con el ósculo santo. Este beso, este ósculo santo, muestra relación entre hermanos en Cristo, en la unión estrecha que existía. ¿Sabes una cosa? No puede haber ósculo santo ni ósculo de amor donde los que practican este saludo no andan en justicia, no andan en verdad, no andan en santidad. Si una congregación no se aman los unos a los otros, entonces no puede haber ahí ósculo santo. No puede haber un saludo de esta manera. Puede ser un dos besos, un saludo, pero de una manera hipócrita. Esto quiere decir que aún entre los mismos hermanos, quienes sinceramente no tenían ganas de hacerlo, no estaban obligados. No era un mandato, no era un requisito, era algo que nacía de un corazón lleno de amor hacia los demás. Curioso, ¿verdad? Es como cuando ofrendamos. Tú ofrendas lo que tú sientes dar, lo que hay en tu corazón. Pero si tú no quieres ofrendar, no lo haces. Pero si en mi corazón hay ese sentir de ofrendar, de dar lo mejor al Señor, yo lo voy a hacer. En la actualidad, como sabemos, este ósculo santo yo creo que ya no se practica. Está ese saludo cordial cuando entramos en la congregación, cuando saludamos a los familiares, a un amigo, pero no es este ósculo santo que menciona Pablo. No conocemos todavía las razones exactas por las que desapareció, quizás porque a lo mejor ya las personas están en otro nivel, han madurado, o a lo mejor lo ven un poco cursi. Yo sabes lo que pienso que es por la malicia que hay en el corazón de los inconversos. Te he dado el ejemplo de David y Jonatán, que muchos inconversos, muchos religiosos dicen que eran homosexuales. Manipulan la palabra de Dios sin entenderla. ¿Sabes una cosa? La malicia ha hecho que se pierdan muchas cosas hermosas creadas por Dios. Y este tipo de afecto fraternal es una de ellas. Estamos más pendientes de juzgar, de criticar al hermano, a la hermana, que en vez de apoyarles en oración, en vez de saludarles con este ósculo santo, en vez de velar por ellos, estamos más preocupados en si esa persona está bien. Es triste ver que hay hermanos y personas que llevan ya cierto tiempo en los caminos del Señor y solo saben criticar, juzgar, se creen superiores a los demás, manipulan incluso las conversaciones, manipulan incluso al rebaño para estar en contra de las personas. E incluso el rebaño, muchas veces nosotros manipulamos las conversaciones para que nuestros hermanos se pongan en contra de las autoridades. Es en las dos partes. Ya no hay ese amor fraternal. Ya no hay ese amor que menciona la palabra de Dios, que menciona los hechos de los apóstoles, las diferentes cartas que escribió Pablo. Y aquí Pablo nos está exhortando a todos, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Pero esto se ha perdido, todo por la malicia que hay en nuestro corazón. Hoy en día existe un mal todavía más común en nuestras vidas, en la iglesia, en la familia. Se trata de, por el contrario, no tener el deseo de saludar afectuosamente o de hacerlo simplemente por compromiso o porque nos encontramos con la persona de frente y a lo mejor tú tienes una tirantez entre esa persona y por evitarle ni le saludas. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas. Muchísimas. El amor fraternal tiene un principal enemigo. Se trata del orgullo. El mismo orgullo que nos hace menospreciar a algún hermano por su posición social, por su nivel de espiritualidad, o porque a lo mejor está en disciplina, ha fallado, o porque a lo mejor no pertenece a mi grupo de amigos. Es el orgullo el que hace que menospreciemos a los demás. Es nuestro egoísmo. Tal vez sabemos del pasado que tuvieron algunos hermanos y en lugar de olvidar, así como Dios olvida,
Continuamente estamos echándoselos en cara, directa o indirectamente. Tristemente, personas en autoridad, que deberían ser ejemplo. Eso es un problema, y de esto hemos hablado en alguna ocasión. Hemos hablado de las etiquetas. Nos gusta etiquetar a las personas. Aunque esa persona ha cambiado, para nosotros sigue siendo la misma persona de antes. Y yo me pregunto, ¿realmente tú eres cristiano si continuamente estás recordando el pasado de una persona? Recuerda que esa persona se puede perder. Y eso puede ser un cargo de conciencia para ti. En vez de animar, apoyar, alentar, hundimos más, menospreciamos más. Recuerda que Dios no discrimina a nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí. ¿Qué dijo Pedro cuando se encontró con Cornelio? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí. ¿Qué derecho tenemos nosotros de escoger a quién mostrar afecto y a quién no? ¿Acaso eso hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Acaso menospreció a los leprosos? ¿Menospreció al paralítico? ¿Menospreció al endemoniado? ¿Al ciego Bartimeo? ¿Les menospreció? No. ¿Menospreció a la mujer adúltera? No. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Menospreciamos al hermano que a lo mejor está en una situación difícil? ¿Que a lo mejor ha sido confrontado y hemos visto que tiene pecados ocultos? Y ya le estamos señalando en vez de animarle, alentarle. ¿Acaso escogió Jesús por quién morir y por quién no? Murió por todos, porque nos ama por igual. Y mientras se trate de una persona que ya ha dejado atrás ese estilo de vida, ese estilo pecaminoso, y ya haya entregado su vida por completo al Señor, el pasado ya es historia. Como canta Santo Remedio, mi pasado pasó de moda. Al final de cuentas, todos sin excepción, tuvimos una vida antes de Cristo de la cual seguro que nos avergonzaríamos. No deseamos recordar. Así que, como Jesús dijo, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Una forma en la que el orgullo ha minado el amor entre los hermanos es en las disputas, es en los desacuerdos, las divisiones, que es lo que hemos estado hablando en días anteriores, la unidad que se está perdiendo, tristemente en la iglesia, en las familias, en nuestra sociedad. Debemos imitar el ejemplo de Jesús, quien aún estando en la cruz, desangrándose, volvió a ver a quienes lo mataban y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El saludo amoroso, santo, tierno, demuestra que estamos en paz con Dios y con los hermanos. ¿Qué nos comparten antes de tomar la Santa Cena? Si alguien tiene algún problema con algún hermano antes de tomar la Santa Cena, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con el hermano. Y muchas veces tomamos la Santa Cena a la ligera. Oye, yo me pongo como ejemplo, que a lo mejor he discutido con un hermano y no me he puesto a cuentas con él y he tomado la Santa Cena indignamente, como dice la palabra. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Cultiva el amor fraternal. Estamos hablando del ósculo santo, pero se está perdiendo. Se está perdiendo y tristemente se está perdiendo entre los hermanos en la fe. Dentro de nuestra familia, el beso es una expresión del amor que cada uno de los que componen esa familia sienten, ¿verdad?, el uno para con el otro. Y en la familia cristiana el beso o el saludo era la forma que se hacía en la antigüedad, como menciona Pablo, ósculo santo. También debe ser la expresión de amor que cada uno siente para con el otro. Debemos con nuestras vidas imitar el amor incondicional mostrado en la cruz. Más que hablar de él, tenemos que demostrarlo. Todas las personas tienen necesidades materiales y una forma de demostrar nuestra aprecio es a través de esa ayuda que podemos brindarle, como hace la ONG Remar.
en el punto de mira de muchas instituciones, de muchos hermanos que han hecho daño a la obra, al ministerio, siguen ahí, a pie de cañón, dándose por amor a Dios y al prójimo, señalados por muchos, señalados seguramente por la sociedad, pero que en este tiempo de pandemia ha estado el gobierno a pie de cañón, dando de comer a familias que se han quedado sin trabajo. No. ¿Tú has visto algún famoso en primera línea dando de comer, exponiéndose al contagio, dando ropa, dando un hogar a una persona que se ha quedado sin recursos y que está en la calle? No. Y si los hay, contados con la mano. Esto es amor. Este es el amor de Dios. Esto es lo que provoca el amor de Dios, que yo me dé por completo a los demás. ¿Sabes una cosa? Tú y yo hemos nacido para amar, pero también para ser amados. Y tú y yo seguramente tenemos necesidades materiales, ¿verdad? Tenemos necesidades espirituales. Todas las personas somos distintas y todas tienen distintas formas de demostrar su amor. Hay quienes les gusta abrazar, a otros les gusta besar sin malicia alguna. Hay otros que no acostumbran a esto, pero en cambio se preocupan por los demás. A lo mejor no te saludan directamente, pero a lo mejor te escribe un mensaje o te saluda y te dice: estoy orando por ti. Hay quienes su forma de expresar amor es mediante regalos o detalles. Hay quienes su forma de expresar afecto es con una llamada o un mensaje de texto, como te decía. Pero sea como sea, todos tienen su forma de manifestar amor, de manifestar cariño. Nosotros hemos también de ayudar a esas personas tímidas a incluirse en el círculo de la familia del amor de Cristo. A lo mejor hay personas en la congregación o en la familia que son tímidas y necesitan ese empujón o necesitan una persona que les dé un abrazo, les dé una palabra de consuelo, de ánimo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo es un crack, ¿verdad? Yo siempre que leo a Pablo me quedo impresionado. Impresionado de la revelación que recibe de parte de Dios y cómo lo expresa de una manera sutil, de una manera cariñosa, aunque a veces exhortando, como tiene que ser, pero siempre con humildad. Y Pablo nos da lecciones. Jesús nos da lecciones tremendas. Fíjate en el ministerio de Jesús. ¿En qué se basa el ministerio de Jesús? En amor, en darse a los demás. Jesús no hacía acepción de personas. Tristemente nosotros sí. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, que debe ser lo que tengo que desprender en mi vida. Amor. Vestirse es ponerse ropa, ¿verdad? Es decir, que si yo me pongo una ropa voy a estar todo el día con esa ropa, a menos que me ensucie y me cambie. Pero me estoy cambiando de ropa, me estoy vistiendo de nuevo. Es decir, que cada día, a tiempo y fuera de tiempo, tengo que desprender amor. Amor hacia el hermano, amor incluso a la persona que no conoce a Cristo. Porque es fácil amar a los que nos aman, pero ¿y a los que no? A ese hermano que te ha hecho daño, es difícil amarle, ¿verdad? Vestíos de amor. Vínculo perfecto. No lo digo yo, lo dice Pablo. Radio Solidaria, una radio comprometida.